Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Federico Berger se refiere al corresponsable sanitario de los establecimientos ganaderos. Graciela Leguizamón del INTA Quimilí sintetiza una jornada que realizaron en la experimental. Ignacio Luna, también del INTA, muestra las diferencias entre langostas y tucuras. Por último, Juan Raggio, de Clarín Rural, habla sobre tecnologías en cosechadoras. La estación experimental Quimilí del INTA realizó una jornada ganadera. En esa oportunidad, el médico veterinario Federico Berger destacó el rol que cumple el corresponsable sanitario dentro de los campos ganaderos. Hoy vamos a hablar de lo que es el corresponsable sanitario. Para eso fui convocado hoy aquí. La idea en un principio era hablar de planes sanitarios. Pero bueno, cuando me hicieron la invitación les comenté esto que manejamos nosotros, sobre todo mucho en la provincia de Santa Fe, de lo que es el corresponsable sanitario, porque creemos que a futuro, digamos, la producción argentina, la producción de carne o la demanda de alimentos seguros es cada vez más intensa por otros países y también por nuestro país. Por lo tanto, debemos pensarlo más desde ese punto de vista. Federico, ¿y qué es el corresponsable sanitario? Bien, fundamentalmente es un profesional veterinario habilitado para realizar actividades de su incumbencia, con responsabilidad sobre el establecimiento, conjuntamente con el productor en lo que es sanidad animal. Es decir, trabajar a partir del nuevo paradigma de lo que es la seguridad de alimentos, la seguridad alimentaria, trabajar en conjunto en lo que es sanidad animal, es decir, una responsabilidad compartida entre el productor y el profesional de lo que producen en el establecimiento. ¿Cuál es el trabajo específico de este profesional? Sí, en realidad lo que intentamos es que este profesional trabaje no cotidianamente, pero sí tenga un contacto con el establecimiento continuo, de manera tal de que las acciones que se lleven adelante en el mismo, ya sea por el llevar adelante tanto sea los planes sanitarios como además las cuestiones productivas del establecimiento, estén con la supervisión y la ejecución del veterinario, como te decía en un principio, en conjunto con el productor. ¿Cuál es la problemática que aborda? Fundamentalmente es lo que ya te recalqué 3 veces, digamos, el mundo y nosotros y la gente hoy demanda alimentos seguros. Tenemos que cambiar un concepto de producción que es el de los profesionales fundamentalmente y el de los productores también, de que el día que decimos que una vaca está preñada, en lugar de pensar de que lo que tiene dentro es un ternero, lo que tiene adentro es alimento. Entonces, a partir de ahí empezar a trabajar para que ese alimento llegue al plato del consumidor en forma segura. Entonces, son todas las acciones que se llevan adelante en ese proceso para que ese alimento llegue seguro. ¿Cuáles son las enfermedades que más están preocupando a los veterinarios en general? Mira, hay un ejemplo muy cercano a esto, que fue lo que pasó hace un tiempo cuando se anuncia que China, digamos, habría la importación para nuevos cortes de nuestro país y eso demandaría, digamos, ingresos para nuestro país extra. En esta demanda de nuevos cortes de China exige la no presencia de algunas enfermedades en las cuales nosotros tenemos que estar trabajando. A nosotros nos preocupa muchísimo y como profesionales lo que son las enfermedades zoonóticas, digamos. Las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que pasan de los animales al hombre, ¿sí? Entonces lo que tenemos que... ¿Cuáles son ellas? Mira, fundamentalmente lo que más comúnmente se trabaja en los establecimientos, lo que más debemos trabajar es tuberculosis en un primer lugar, porque es una enfermedad que es compleja en su erradicación, brucelosis, y hay una enfermedad que es muy vieja y es muy simple de prevenirla, pero sin embargo todavía tenemos casos que por suerte no tanto en humanos, pero es una enfermedad que tiene un riesgo altísimo, que es el carbúnculo. Convengamos que siempre ustedes lo recalcan, es más barato prevenir que curar, ¿no? Tal cual, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades que puedan pasar al hombre. Cuando hablamos de esta cuestión yo creo que no tiene precio directamente, no se puede poner un valor cuando trabajamos con cuestiones que son riesgosas para la salud humana. En el contexto general de la charla hoy vamos a mostrar cuánto impacta un plan sanitario en el valor de un ternero. ¿Y cuánto impacta? Mira, cuando las producciones son, digamos, relativamente buenas, no te hablo de las excelentes ni de las mejores, no llega a ser el 10% del valor del ternero. Aún muy actualizado, teniendo en cuenta que hoy el ternero estaría en un momento, digamos, de lo que trajo hasta hace un tiempo muy cercano, más bajo. Pero así todo no supera un 10% de lo que es el valor del ternero. Entonces, cuando hablamos de sanidad no podemos hablar de que esto tiene un costo, ¿no?
Vos lo decís del ternero, pero después en todo el ciclo que tiene la vaca, tanto como el macho dentro del campo, hay distintos planes que hay que llevar a cabo, ¿no? Sí, tal cual, pero justamente lo que vamos a hacer en esto es analizar en un contexto de producción completa, digamos, llevarlo al valor de la madre para que podamos analizarlo categoría por categoría y ese costo final por animal lo podamos llevar a lo que le saldría a ese ternero, digamos, en lo que impactaría en el valor de ese ternero. Por supuesto que yo te recalqué lo que son enfermedades zoonóticas por su importancia, pero uno no puede dejar de lado en este caso lo que son las enfermedades productivas, porque de hecho esto acá lo que importa también en este caso para que esto funcione es el bolsillo. Y todas estas enfermedades dentro de la charla también, hoy vamos a analizar la cantidad de pérdidas que tiene nuestro país por la no aplicación de medidas sanitarias preventivas. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades reproductivas, se considera, y lo dicen los especialistas, que en nuestro país se queda sin aproximadamente 2 millones de terneros por no aplicar planes sanitarios. Eso, mira, sumás las enfermedades productivas como el tipo queratoconjuntivitis, para darte un ejemplo de los que tengo sumado para presentarles hoy en la charla, la falta de los controles antiparasitarios y garrapata. Digamos, te sumo 4 en este caso, y esto suma y nuestro país se da el lujo de perder nada más y nada menos que alrededor de 1.500 millones de dólares. Por otro lado, todo lo que vos nombrás, más allá del costo que tiene un remedio, digamos así, por otro lado es más que todo muchas veces prevención en mano de obra, en atención, en el día a día, si se quiere, ¿no? Por eso, si uno le pone a esto que yo te digo que es directamente, digamos, lo que se pondría como gasto directo en este caso, si uno sumara lo que vos mencionás, digamos, yo creo que no tiene límite de lo que estamos hablando, lo que prevenimos en nuestro país, prevendríamos en nuestro país. ¿Qué mensaje le dejarías al productor ganadero? Seguir trabajando cada vez más. Soy un enamorado de la zona esta de Santiago del Estero. Creo que el potencial productivo de la ganadería argentina en gran parte pasa por esta zona. Realmente lo conocí hace unos años y estoy trabajando también en parte por aquí y tienen un potencial que no tiene techo, creo, hoy por hoy, porque tienen una cuestión de producción de pasto que se da en pocos lugares del país. Y tiene algo bueno que arrancan hace poco, por lo tanto hay que arrancar haciendo las cosas bien, que va a ser todo más fácil. Allá, miren, ¿ven las banderas, los globos y los stands? ¡Wow! Parece una ciudad. ¡No! ¡Es una supermuestra! Ya estamos cerca de Agroactiva 2018, la supermuestra, 6 al 9 de junio, Armstrong, Santa Fe. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Balsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopios de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Balsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Rigran, siempre a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, les presenta Rigran Tech. Nuevas herramientas para maximizar sus cosechas. Ambientación de lotes, monitoreo satelital, revisión de lotes con drones. Todo junto a los mejores productos y el asesoramiento de siempre. Rigran Tech. Tu campo llegó al futuro. Frutero y asociado, desde un comienzo al lado de Massey Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en Frutero y asociado. Fontanini, fábrica de implementos y agromaquinarias MF. Disponen acoplados, cajas, semivolcador silero de 22 a 40 metros cúbicos. Además, representantes de equipos Flig. Fontanini. Durante la jornada ganadera organizada por la Experimental Agropecuaria INTA Quimilí, entrevistamos a la directora de la estación, ingeniera agrónoma Graciela del Valle Leguizamón. Bueno, INTA Quimilí tiene una metodología de trabajo muy enfocada hacia lo que son las demandas de los productores, hacia hacer cosas que a ellos les sirvan, y de hecho hoy empezamos uno de los temas que es ganadería. En el año tenemos programados distintos temas sobre ganadería, el tema de la parte de intensificación, cuidado de recursos naturales en relación de ganadería, productividad, y hoy vamos a ver algo sobre nutrición y dietas líquidas para ganadería.
El perfil del experimental se basa en 4 ejes principales y uno de ellos es el uso eficiente de recursos para sistemas productivos ganaderos o sistemas productivos agrícolas. Ganadería es uno de los perfiles del experimental, puesto que concentramos la mayor parte de la producción ganadera del noroeste argentino. Tenemos un equipo Nobel, pero ahora se acaba de incorporar el ingeniero Gelid, que Luis es el encargado de la parte esta de organizar las charlas, de buscar recursos extrapresupuestarios para que podamos trabajar mucho más fuerte en ganadería. Háblanos ahora un poquito el perfil del productor ganadero de esta zona. ¿Desde dónde hasta dónde en cuanto a cantidad, tamaños y demás? Bueno, el INTA Quimilí trabaja con todo lo que es la zona este de Santiago del Estero. Tenemos productores ganaderos que algunos definen hasta como tenedores de vacas, que son productores muy pequeños, pero que uno sabe que existen porque con el tema de vacunación aparecen. Luego vamos hacia los otros estratos donde empiezan medianos o grandes productores, y estos medianos o grandes productores pueden ser de cría, recría, y también hacen feedlot. Tenemos muchos casos de feedlot y feedlot hasta con holando. Compran en otras zonas, traen y hacen la terminación aquí. Es sumamente desafiante porque empiezan a tener problemáticas que aparecen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de mortandad de Gatton Panic, y en eso vamos a tener que estamos trabajamos con otros INTAs en red. ¿Cómo sería esto de mortandad de Gatton Panic? Un grupo de productores, nosotros trabajamos mucho con productores de perfil CREA, otros que están en APRESID, y estos productores han traído la demanda de que han observado en sus campos mortandad del Gatton Panic en distintos paños de sus establecimientos. ¿Y se sabe el por qué? Se ve mucho el tema del uso intensivo, también puede responder a un tema de compactación mecánica física del suelo. Perdón, cuando hablamos de mucho, es decir, no darle descansos, no dejar que se recupere. Es un tema sobre el cual vamos a tener que trabajar y aún no puedo dar datos precisos, pero sí tenemos que ver mucho con el cuidado del suelo. Tenemos que ver también con el tema de la posibilidad de que se recupere. Hemos tenido inviernos muy atípicos en los cuales la pastura brotaba e inmediatamente le daban de comer a los animalitos y entonces después no tenía tiempo de descanso, tiempo de recupero. Entonces es un multifactorial, estamos tratando de descartar todo lo que sea chicharras u otros insectos que hayan podido provocar enfermedades. Estamos estudiando también el tema de banco de semillas, si es que realmente quedan semillas en el campo. ¿Y el grado de daño que hace en las distintas producciones? El tema, pasa que en ganadería estamos la mayor parte sobre Gatton Panic y cualquier daño que aparezca en el Gatton Panic alarma mucho a los productores, aun cuando esto no sea en un número tan significativo, no estamos hablando todavía de números muy altos, pero cualquier daño alarma al productor porque es su base forrajera. Por otro lado, en la planta en sí, ¿qué se ve, qué ven los productores? Directamente mueren manchones completos. Hay de distintos tipos, hay manchones completos, hay prácticamente en algunos casos lotes completos que se mueren y en otros se muere una proporción y otros que no tienen el daño. Por otro lado, ¿cuáles son otras de las problemáticas que afectan a esta región en cuanto a ganadería, ¿no? En ganadería, bueno, el tema de garrapata suele ser uno de los temas recurrentes y el otro tema que vamos a empezar a instalar desde INTA es el tema de la situación de la física del suelo como cuidado del recurso para poder hacer sustentable toda nuestra producción. El fin de INTA es ese, que tengamos producción y que la producción sea sostenible en el tiempo, sea sostenible económica y sea sostenible socialmente. Las tucuras y langostas están causando distintos problemas en las provincias del norte del país. El ingeniero agrónomo Ignacio Luna del INTA Quimilí marca las diferencias entre estos insectos. Bueno, en la región este de Santiago del Estero y también en parte de la provincia de Chaco, en los últimos meses hemos tenido problemas no solo con langostas, sino también con tucuras. Son dos especies diferentes, por ahí se las confunde muy fácilmente, con lo cual voy a comentarles algunas diferencias que las distinguen desde el punto de vista morfológico como de su comportamiento. La principal diferencia radica en el comportamiento de la langosta en relación al de la tucura. La langosta tiende a formar mangas
que pueden trasladarse grandes distancias, mangas de individuos adultos, que son las más famosas porque las vemos volar grandes distancias tapando el sol y la que mayor publicidad tienen. A diferencia de las tucuras quebracheras, que tienden más bien a generar grandes agrupamientos cuando se encuentran en alta densidad, pero no tienen este comportamiento de formar mangas y trasladarse en grandes distancias. Esa es la diferencia principal. Bueno, no solamente hay diferencias de comportamiento entre tucura quebrachera y langosta, sino también diferencias morfológicas. Como podemos ver, en general, la tucura quebrachera, Tropidachis colaris, que es el nombre científico, es un ejemplar de mayor tamaño, más grande, más robusto en relación a la langosta, ¿no? Que es un individuo un poco más pequeño, un poco más chico en relación a la tucura quebrachera. Otra diferencia que nos permite diferenciarla muy bien es estas crestas que tiene acá en la parte superior del tórax. Fíjense esas 3 crestas, 1, 2, 3, en relación a la langosta, que prácticamente no tiene, ¿sí? No se ve eso. En relación a las ninfas, que en este caso no se observa muy bien porque son ejemplares que ya están secos, la ninfa de tucura quebrachera es de coloración negra, con una banda característica de color amarillo, un collar que le decimos, que corre todo el tórax. Entonces es muy fácil diferenciarla porque se ve ese collar rápidamente cuando uno se acerca a los agrupamientos de ninfa. Hay otra diferencia un poquito más fina para hacer la identificación de langosta y tucura. En el caso de las tucuras, los lóbulos mesosternales, es bastante complejo lo que digo, pero en criollo la ponemos panza arriba y le miramos estos lóbulos que están acá, los lóbulos mesosternales, que en el caso de tucura quebrachera o tucuras en general, son redondeados. Si miramos lo mismo para una langosta, esos lóbulos, ahora los voy a mostrar, tienen forma aguda, ¿sí? Terminan en punta. Fíjense en el ejemplar de la izquierda, que es una langosta, ¿sí? Es Schistocerca cancellata. Los mismos lóbulos mesosternales, o cuando la ponemos panza para arriba, terminan en punta, ¿sí? A diferencia del ejemplar de la derecha, en donde los lóbulos terminan de manera redondeada, ¿sí? Acá tenemos terminación redondeada y en este caso ahí, fíjense, terminación en punta. Es otra diferencia un poco más fina, pero que también las discrimina a ambas. Y hay otra diferencia que es en términos del ciclo de cada una de estas especies. En el caso de langosta Schistocerca cancellata, para nuestra región, la zona norte del país, estamos hablando de entre 1 a 2 generaciones al año, con la posibilidad en algunas campañas donde tenemos condiciones muy favorables de temperatura y humedad, durante el invierno sobre todo, de que se geste una tercera generación, que justamente es lo que se piensa ha sucedido en estos últimos años. En el caso de la tucura quebrachera, estamos hablando de una única generación al año, es el comportamiento típico, con nacimientos a partir de septiembre, en función principalmente de la temperatura, inclusive hasta marzo. En esta época empiezan a aparecer los ejemplares adultos y se sostienen hasta septiembre aproximadamente, donde, bueno, nuevamente se reinicia el ciclo. En cuanto al control, hay tanto para langosta como para tucura, hay 3 pilares. En primer lugar, el monitoreo, ser consciente si está presente la plaga o no. Por supuesto, la comunicación permanente con los diferentes organismos que están involucrados en el manejo de esta plaga, SENASA, las provincias, INTA, también las universidades. Y en último lugar, el control, sobre todo en estadios tempranos, si detectamos que tenemos esta plaga presente.
Básicamente eso sería la recomendación al productor, mucho énfasis en el monitoreo, en la comunicación y en el control. La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño invita a la Expo Rural Bandera 2018 a realizarse del 29 de junio al 1 de julio. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Krone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial Gauss Maquinarias. Teléfono 0343 495 3035. Crespo, Entre Ríos. Agronorte, concesionario oficial John Deere. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y Morteros, provincia de Córdoba. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar. En Facebook, encontranos como Agronorte. Las tecnologías en las cosechadoras de última generación es el tema que desarrolla a continuación el ingeniero agrónomo Juan Raggio de Clarín Rural. Vamos a ver ahora cosecha con una cosechadora, digamos, de flujo axial, que va a estar acompañada por un autodescargable Cestari que está apoyado sobre orugas de goma, también para evitar la compactación o reducir la compactación del terreno. La cosechadora tiene un equipamiento, un soft, con una computadora que está conectada a través de una señal telefónica capaz de transmitir gran cantidad de datos por unidad de tiempo o por el satélite. Con esa señal y el soft correspondiente, la cosechadora transmite a cualquier lugar del mundo, por ejemplo a la computadora que está en el escritorio del contratista o del productor, le transmite todas las funciones vitales del vehículo cosechador y de la cosecha. Entonces uno sentado en el escritorio, repito que puede estar a varios kilómetros o puede estar en otro continente, puede estar leyendo lo que está haciendo la cosechadora en el campo. Es una tecnología que le permite al productor medir pérdidas, saber por qué la pérdida está en tal nivel, porque él puede medir también, o puede leer la velocidad de avance, puede leer la velocidad de régimen de los órganos de trilla y de limpieza, puede leer todo lo que el operador lee en la computadora de a bordo. El hombre que está en la PC del escritorio lo lee a la par, en el mismo tiempo, lo que le dicen en tiempo real. O sea que hace un control continuo y directo del equipo. Para comentario, esta misma tecnología se puede aplicar en siembra. Uno puede estar vigilando o controlando la siembra a distancia sin ningún problema y con toda precisión y detalle de las variables del trabajo a campo. La máquina está equipada con un cabezal Draper, es decir, sin tornillo de Arquímedes, sin tornillo sin fin, y con un acarreador de lona especial, no es cualquier lona, que aumenta ese cabezal la eficiencia, la capacidad de trabajo de la trilla, de la cosechadora, porque alimenta a la cosechadora en forma más homogénea, evitando las sobrecargas puntuales que le genera un tornillo sin fin. Acá estamos viendo ahora el acoplado Cestari, que está apoyado sobre orugas de goma, evitando o minimizando la compactación del terreno. Tiene gran poder de sustentación, la tolva, tiene gran agilidad, gran poder de maniobra porque está apoyado en un solo punto, es como si fuera un acoplado monoeje. Sabemos que los acoplados monoeje son más ágiles que los acoplados de dos ejes, porque pivotan totalmente en el tractor, con lo cual bajan el radio de giro, el espacio de giro en el lote y acompañan mucho más armoniosamente y más que armoniosamente, eficientemente a la cosechadora, bajando los tiempos de transporte, por lo tanto bajando la necesidad de más acoplados. Este es un acoplado de 38.000 litros, la misma firma Cestari no recomienda acoplados de tal volumen, ellos piensan por experiencia propia que hasta los 30.000 litros es más que suficiente para trabajar con las cosechadoras de hoy en día. Pero bueno, el productor muchas veces quiere aumentar todavía más
capacidad de transporte, por eso se han acoplado de 38.000 litros y de 40.000 litros, con 38.000 litros como el que estamos viendo en este momento. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.